a Él. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 16. Para leer solamente dos versos, el 13 y el 14. Primera de Corintios 16, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pueden sentarse, mis hermanos. 5 tareas por realizar. 5 tareas. Estas son las bases de la vida de alguien que sigue a Cristo. Las frases no solamente están en imperativo, sino que están en tiempo presente. No dice velen, sino que les está diciendo velad. Es un imperativo. ¿Cuándo? Ahora. Estad firmes. ¿Cuándo? Ahora. Pórtense varonilmente. Si fuera cubano, Pablo hubiera dicho, pórtense como si fueran hombres. Quizás las mujeres digan, bueno, pero como hombre, si soy mujer, ahí vamos a llegar dentro de un momento. Esfuércense. Esfuércense. Ahora, la palabra velar significa estar atentos. Cuando el guardia en una base militar le toca cuidar la guardia, ¿qué tiene que hacer? Velar. Estar atentos, atento a todo lo que se mueve. Estar alertas. No se puede dormir. No se puede dormir. No le hagan como un hermano mío que cuando estaba en el servicio militar se puso a leer la Biblia. Porque dicen que las noches eran muy aburridas y se puso a leer la Biblia. Y pasó el teniente haciendo el recorrido, lo llevaron a corte marcial porque en tiempo de guardia se había entretenido. Bueno, estaba velando, pero espiritualmente. Pero hay que estar alerta. Velar por aquellas tentaciones que nos puedan llegar. Hay tentaciones tremendas, grandes. Hay tentaciones de esas desastrosas. Pero esas son más fáciles de detectar. Usted sabía eso, ¿no? Son las más fáciles de detectar. Las grandes. Por lo tanto, si uno quiere y uno está decidido, se puede cuidar porque las ve venir. Las peligrosas son las sutiles. Las que se van introduciendo poco a poco. En el libro de Cantar de los Cantares, en que dice que cuide su viña, está hablando la tsunamita diciendo que cuiden su viña y dice, cuídensela de las zorras pequeñas. De las zorras pequeñas. Esas son las peligrosas, porque se cuelan sin que se pueda percibir nada. Sutilmente se hace un muro de piedra, se rodea todo y los animales grandes no pueden pasar. El león, no sé. Pero los chiquitos. Hay que estar alerta. Cuando Jesús llevó a los discípulos al huerto de Getsemaní y les decía, velad y orad, ¿para qué?
para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Vivimos en unos tiempos tan vertiginosos que miramos atrás a ver qué había pasado el día anterior y nos damos cuenta que en realidad ya pasó una semana. Se van los días y no nos damos cuenta. Se van los meses y nos parece que hace una semana. Y se van los años. Miramos hacia atrás y dice, pero eso fue tanto atrás. ¿Por qué? Porque hay que estar atentos. Hay que estar poniendo atención a lo que nos sucede, a lo que va pasando. Vivimos tan, no voy a decir, la palabra entretenido no es la más exacta en este concepto, pero nos entretenemos con tantas cosas que hacer. Jesús le dijo a Marta, de las dos hermanas, recuerden, Marta, Marta, turbada y afanada estás por tantas cosas. Por tantas cosas. Todos tenemos mucho que hacer, todos queremos lograr muchas cosas al mismo tiempo y el tiempo corre. Y ese mismo afán atenta contra nuestra orden de velar y de estar alerta. Atenta con nuestra disposición, algo que no mencionó yo lo pensé, pero no se mencionó cuando el hermano Alberto estaba hablando del ayuno, y es que el ayuno sirve para hacer un alto. Para hacer un alto y dárselo a Dios. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no han podido velar ni siquiera 10 minutos. Todo el mundo me dice así con la cabeza. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Ni siquiera, como si una hora fuera el mínimo que uno debería orar. Este tiempo tan rápido nos ha acostumbrado a decir oraciones rápidas, oraciones sentencias. Sabe que en la Biblia hay oraciones sentencias. Oraciones de 2 palabras, de 3. Pedro se estaba hundiendo en el mar y ¿qué dijo? Señor, sálvame. Sin embargo, él les había dicho en el huerto después, ¿no habéis podido velar una hora? Por lo tanto, él nos llama a estar alertas, a velar, a estar atentos a las tentaciones sutiles que el enemigo nos cuela por debajo. Por debajo de la pared. Los motivos de frustración, los motivos de desánimo, aquellas cosas que hacen que apartemos la mirada del Señor y que lo pongamos en otras cosas. Velad, velad. También nos dice estar firmes, pero si no velamos, no podemos después estar firmes. Ahora, estar firmes significa no ser inestables. Una persona inestable es la que ve las cosas hoy de una manera, mañana las ve de otra. Una persona inestable es la que desea algo hoy y mañana desea otra cosa. Estaba meditando
mientras preparaba esta exhortación, y pensaba que no había un ejemplo mejor que las cosas que se venden. Orlacey y Mari no saben de eso porque ellos no saben lo que es una tienda. Si usted va a ver algo que se vende y la gente lo va a comprar, ¿por qué? Ah, no, porque este tiene un botón diferente al que me compré ayer. Porque este color es un color, una tonalidad más tenue que la que me compré ayer. Hay un afán por comprar cosas diferentes. En mi tiempo, en mi ocasión, en mi crecimiento, a uno le enseñaron a amar lo que tenía, porque no había más. A amar lo que uno tenía. Y hoy en día, cuando ya casi estoy llegando a viejo, casi, todavía no he llegado. Todavía las cosas, yo digo, tengo camisas que quizás ni me ponga nunca, porque me enamoro de 3 o 4 y las demás me olvido de ellas. Y un día registrando quizás de un año, digo, mira esta camisa, caramba, que es tiempo no la... Pero hoy en día, y el teléfono, ¿saben cuál es el último iPhone? Oye, nadie lo sabe, Alberto. Yo lo sé, pero no lo quiero decir. Es que el último iPhone, El último iPhone, ¿cuál es, Carmen? Porque cada 6 meses yo creo que sale un iPhone nuevo. Y este tiene el iPhone, el teléfono, el iPhone. Sí. Este tiene los lentes en fila y después saca el otro y los tiene en triángulo y después saca el otro y lo tiene así en línea. ¿Pero por qué? Porque estamos anhelando cosas nuevas. Inestabilidad se ha sembrado en el ser humano. En el ser humano. Hay lugares del mundo donde usted regala un iPhone 3 y es una maravilla, ¿no? Mis hermanos, es la indecisión. Estar firme significa que dejemos la indecisión. Ya no sobre el iPhone, no les voy a quitar la idea, sino la indecisión de saber por qué me voy a decidir. Dice aquí el apóstol Pablo, estad firmes. No sean indecisos. Decídanse por el Señor y sosténganse en Él. Porque estar indeciso significa que no estamos enfocados en lo que queda delante, en lo que debemos lograr delante del Señor. Ser una persona indecisa, ser una persona inestable, que no es firme, significa que hemos perdido de vista el enfoque de lo que tenemos que tener delante de los ojos. Recuerdo que siendo yo pastor en Pinas del Río, allá en mi país, fui a visitar a un hermano que era campesino y llegué y le pregunté a la esposa y me dijo, está allá en el campo, estaba arando, y fui a verlo al campo de arado. Y le dije, yo quiero orar, yo nunca en mi vida y quiero sentir la experiencia de cómo es arar. Me miró de arriba abajo y me dijo, usted viene muy lindo para ponerse a arar. Pero él me decía, sujete con fuerza el arado y ponga la mirada en aquel punto. Ponga la mirada en aquel punto. Si no la pone allá, aunque usted crea que va en línea recta, en realidad va a comenzar a zigzaguear. Ponga la mirada en Cristo y dirígese a Él. Diríjase adelante, esté firme, tome el arado.
Hay mucha provocación en el mundo de hoy. Nos provocan a que nos apartemos de nuestro conducto, de nuestra vocación, de nuestra firmeza en el Señor. Debemos estar firmes para hacerlo. La seducción nos seducen. Igual que con los teléfonos que les ponen colores más llamativos, nos seducen. Mejor no entrar en conflicto. Mejor no ir en contra de la corriente. Mejor es ir en lo que todo el mundo quiere que vayamos, porque hay que estar en paz, hay que estar tranquilo. Pero el Señor nos dice, estad firmes. Estad firmes. Mantenernos sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. Y sin fluctuar significa sin desviar. ¿Cuántos sabemos lo que es la llama? De un quinqué. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido la experiencia, ¿no? Y habían unas artesanales que en Cuba se le llamaban las chismosas, porque tenían una lengua que se parecía no sé a qué, pero le decían chismosa. Pero cuando llegaba la noche que usted ponía aquella y la llama empezaba a hacer así. Como iba diciendo, ¿qué sueño daba el vaivén, el fluctuar de aquella llamita delante? Si fluctuamos en nuestra fe, vamos a terminar dormidos. Por lo tanto, estad firmes. Con firmeza, parados en lo que tenemos que hacer. Y hacia dónde tenemos que dirigirnos, manteniendo nuestro enfoque en el Señor. Pero dice el Señor, tomaron a los apóstoles que estaban predicando en Jerusalén, se los llevaron presos y les dijeron, no vuelvan a predicar en ese nombre. Y los apóstoles le respondieron, después de estar azotados, ¿sí? No le hicieron una entrevista en un sillón de muelle, los azotaron. Y le dijeron, y ahora no vuelvan a hablar en ese nombre. Y los apóstoles le dijeron, consideren ustedes qué es más importante, obedecer a Dios u obedecer al hombre. Eso era ejemplo de firmeza. Ejemplo de firmeza. Pórtense varonilmente. Cuando en griego se traduce la palabra al español de varonilmente, se significaba el de una persona adulta. Varonilmente, se traduce así, pero literalmente en griego es sean adultos. ¿Qué significa la palabra adulto? Es lo contrario a niño. El niño tiene caprichos. El niño, usted lo regaña algo y se le olvida. El niño lo que quiere es estar entretenido. Y dice la Biblia que debemos ser adultos, haber madurado en la fe. Que busquemos el madurar en la fe. Recuerdo cuando yo era un niño y mi papá era el pastor en la ciudad de Guantánamo, había muy buena interrelación entre las iglesias de diferentes denominaciones. Y a veces había muy buena relación entre la iglesia metodista y la iglesia pentecostal,
y el pastor pentecostal pues a veces invitaba a predicar a mi papá y a la inversa. Y había un hermano pentecostal que cuando uno iba al culto siempre se paraba a dar testimonio. ¿Eh? Ese hermano no había que decirle, oiga, ¿quién va a dar testimonio? No, ese se paraba el primero. Pero tenía una particularidad, siempre contaba el mismo testimonio. Yo estaba perdido, yo era un borracho y Cristo un día me salvó, aleluya, gloria a Dios. Llevaba no sé cuántos años en la iglesia y ese era el único testimonio que tenía ese hermano. Debemos madurar, avanzar, crecer en el Señor. Saber, aprender. Si alguien va a llegar a la universidad, no puede ir de tercer grado y pasar a la universidad. Tiene que ir creciendo, aprendiendo, pasando de grado en grado para al final pedir entrar a la universidad. Cuando yo me gradué, pedí una carrera que no me dieron porque era cristiano. Yo quería estudiar o periodismo o filología. Mi esposa se sabe mi historia ya. Eran las dos cosas que me gustaban, más la filología que el periodismo, pero bueno. Y no me la dieron porque en aquella época los cristianos no podían estudiar nada que fuera de comunicarse con los demás. Era una época bien difícil, no se podía estudiar psicología, no se podía estudiar para maestro, no se podía ser periodista, prohibido. Filología ni se diga. Creo que eso ya está más flexible. Pero mis hermanos, me dijo el tutor, que siempre le asignaban a uno un tutor, me dijo, no, pide otra cosa. Eso no te lo van a dar. Yo dije, bueno, pero eso es lo que quiero ser. Eso es lo que quiero ser. Dice, mira, hay una carrera algo muy, hoy se usa mucho, y seguro que te la va a dar, que es en la industria azucarera. Señores, no me gusta el azúcar. No me gusta trabajar en la industria azucarera. Yo quiero ser filólogo. Bueno, al final no me lo dieron, por supuesto, lo sabía, y yo me lo temía. Dios tiene un propósito. Dios me había llamado a ser pastor y yo quería ser filólogo. Pero Dios cierra las puertas a su manera. Dios cierra las puertas a su manera. Cuando uno va madurando, portándose varonilmente, uno va aprendiendo a darse cuenta por dónde Dios le va llevando la vida. Estad firmes y hay que portarse varonilmente. Y dice que debemos esforzarnos. No estamos siendo llamados a una vida sin lucha, sin pelea. El soldado que lo llevan a una guerra sabe que no va a ser fácil. Es más, desde que ya entra al ejército, aunque esté en tiempo de paz, sabe que en algún momento le va a tocar entrar en combate. Ahora, mis hermanos, en medio de la lucha y de la oposición del enemigo, ese enemigo de las almas, debemos esforzarnos. No es fácil. Hay que esforzarse. Para todo hay que esforzarse, pero para estar firmes delante del Señor hay que esforzarse. Dios le dijo a Josué, vas a conquistarme la tierra, tú eres el que vas a entrar al pueblo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es decir, no va a ser fácil, ahí no lo vas a encontrar todo suavecito. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque para marchar adelante
hay que esforzarse. Ese esfuerzo, es sacrificio, es de lucha. El cristiano que ha aceptado el llamado del Señor debe madurar y saber que ha entrado en un campo de batalla. Que ha entrado en un campo de batalla, pero es necesario marchar adelante. Es necesario marchar adelante. Me viene a la mente ahora una anécdota de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill, el que era primer ministro de Inglaterra cuando la Segunda Guerra Mundial, y había un buque acorazado de los alemanes estaban bien avanzados en su técnica militar, el Bismarck, y no había manera de hundir al Bismarck. Estaba construido, qué sé yo, tenía cosas ahí que no, por más que le mandaban torpedos, y no se hundía. Y Bismarck dio solamente una orden: hundan al Bismarck. Ahora había que entenderse, a ver cómo se hacía, cómo se lograba. Bueno, no les voy a contar la batalla, yo la leí. Yo la leí sobre la batalla hasta que lograron desmantelar al Bismarck. El Señor nos manda a marchar adelante. Estad firmes y portaos varonilmente y esforzaos. En Efesios 6:10 se nos llama a esforzarnos en el poder de su fuerza. Dice, ahora esfuércense en el poder del Señor. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra fuerza de voluntad, no es con nuestros pensamientos, es con la fuerza del Señor. Con la fuerza del Señor. Pero para ser fuerte, cuando uno le está animando a un niño a que sea fuerte, ¿qué le hace? Le da brócoli. Por eso a los niños se les embute, porque están creciendo. Tienen que alimentarse. A veces los muchachos se ponen remolones. A veces prefieren estar jugando que comiendo. O a veces lo que se les pone no les gusta. Esto es para que crezcas, para que te pongas fuerte como papá y esperando que el papá sea fuerte. Para ser fuerte es necesario alimentarse. Y para alimentarse, para ser fuerte en el Señor, es necesario el alimento espiritual. ¿Y dónde está la cuchara? A través de la oración y a través del ayuno. La iglesia está haciendo un énfasis en la oración y el ayuno. Y es importante. Y a veces decimos, ¿en qué tiempo? ¿En qué momento? Cuando no estoy trabajando tengo que estar corriendo con aquello y si no... Pero es necesario comer. Es necesario alimentarse con el pan de vida. La palabra del Señor. Ese es el pan de vida. Alimentarnos del Señor. Es indispensable alimentarnos para poder estar fuertes en la fuerza del Señor. Porque nosotros, el apóstol Pablo decía, el que crea que está firme, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. Pero no podemos estar firmes, no podemos esforzarnos si no nos alimentamos en el Señor. Mis hermanos, la palabra de Dios es la fuente del alimento espiritual. Nuestro espíritu no se fortalece con una oración de 2 minutos, si es que llega. Yo sé que estamos apurados. Yo sé que vivimos bien obsesionados, necesitados, vamos a decir, no voy a decir que sea obsesión, pero vivimos bien ocupados.
pero el alimento no nos puede faltar. Decía el salmista que era pan de vida. Era pan de vida. Y también decía que era medicina para mis huesos. Aunque a usted no le duelan los huesos, es medicina para nuestros cuerpos. Estemos atentos, mis hermanos. Atentos porque nos están asediando. Manteniendo nuestra fe con la firmeza que conlleva el salvarla. Sabiendo que estar fuerte es lo que nos libra. Y para eso tenemos que estar alimentados con la oración y la palabra. Y que todo lo que hagamos. Habíamos dicho cuántas tareas eran las que teníamos que realizar para la vida cristiana. 5. ¿Cuántas hemos dicho? 4. ¿Cuál es la quinta? Dice aquí, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Con el amor de Cristo, con el amor que proviene del Padre. Que todo lo que hagamos a nuestro alrededor sea hecho con amor. Dios les bendiga. Y antes de terminar con la oración y la bendición, quiero orar por los cumpleañeros.